¿Qué tal amigos de Paulo Tech Lab? Hoy les traigo un nuevo video en el cual traemos el revisado y también el unboxing de este producto. Este es el de marca Dome Premium Gem Film del fabricante Whitestone. Yo tengo el Galaxy Z Fold 4 y a este ya se le ha empezado a salir el protector. Ya tengo un protector de vidrio templado en la parte de adelante, con eso estoy contento, pero el de adelante, el que viene de fábrica, ya empezó a hacerse burbujas. Cuando tuve el Galaxy Fold 3 empezó de esta forma y poco a poco se fue degradando. Empezó por el medio a hacerse una burbuja muy grande y esto pone en riesgo la integridad de la pantalla flexible de adentro. Así que tenemos que hacer el cambio. Tenemos la opción de hacerlo con la misma compañía, con Samsung. Ellos me parece que dan el cambio gratuito cuando es por primera vez, pero la desventaja es que te hacen esperar bastante tiempo. Y lo más pesado de todo es que te hacen borrar todo lo que tienes en el teléfono. O sea, tú debes entregar el teléfono sin información. Para eso tienes que hacer un backup y poder dárselos limpio, y también te lo entregan de esta forma. Así que en esta oportunidad decidí hacer esta compra por Amazon. Me vino en esta caja, la procedemos a abrir y vemos que viene dentro. Este es el film, viene protegido en esta bolsa. Vamos a dejarlo a un lado. También nos viene la opción de poder proteger la pantalla de adelante, que yo la tengo protegida con vidrio templado, así que esta sí la vamos a dejar para un lado. Vamos a abrir la caja para ver qué más viene adentro. Sacamos un marco de plástico. Vemos que no hay nada más adentro. Y podemos ver el marco de plástico que les dije. Las instrucciones, que son muy importantes. Siempre es muy importante leerlas. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Viene en chino, en inglés, así que eso está muy bien. Nos viene este plástico azul. También nos viene esta bolsita para poder hacer la limpieza de la pantalla antes de la instalación. Parece que es de microfibra. Nos vienen unos marcos más. Aquí tenemos esta espátula, la cual nos va a servir para poder sacar las burbujas y que la instalación sea prolija. Vamos a dejarlo a un lado por ahora. Y bueno, abrimos el teléfono. Lo primero que vamos a hacer es quitar el marco protector que ya tenía previamente instalado por mí. Sacamos de un lado, lo dejamos también a un lado. Ahora vamos a sacar la parte posterior de este protector. Aquí podemos ver el teléfono. Aquí vamos a leer el primer paso, el cual nos dice que debemos sacar el film anteriormente instalado, en este caso el que vino de fábrica. Para eso vamos a usar este plástico azul, que es muy delgado. Aquí pueden ver la burbuja que le salió. Vamos a introducirlo por el mismo lugar donde ya se empezó a salir el film. Con mucho cuidado. Lo sacamos hasta la esquina. Y una vez que ya tengamos la orejita para poder jalar, lo hacemos también con mucho cuidado. Es importante hacer esto con muchísimo cuidado, valga la redundancia, porque si lo hacemos de forma brusca, vamos a dañar el panel flexible interior. Lo doblamos, es simplemente plástico, así que vamos a desecharlo. Y ahora vamos a proceder a instalar el nuevo. Verificamos la pantalla está totalmente intacta, no tiene ningún signo de uso. Aquí vemos después de este paso que debemos usar ya este marco de plástico. Y ahora tenemos que poner la otra parte de plástico que también vino en el kit. Listo. Ahora tenemos que poner el teléfono. Ahí hay un agujero para que puedan encajar las cámaras. Listo.
Ahora vamos a proceder a limpiar con los paños que nos vinieron en esta bolsita. Como les dije, hay un paño de microfibra, el cual vamos a dejar para la segunda parte. Y también hay una bolsa en donde nos trae unos stickers para sacar el polvo. Y también una bolsa donde hay un pañito que tiene alcohol isopropílico. Esto es para quitar huellas o algún tipo de grasa que pueda haber en la pantalla. Después de limpiarlo con el alcohol isopropílico, usamos el paño de microfibra que nos incluye el kit. Así vemos que quedó prolijo, totalmente intacta. Ahora vamos a sacar las partículas de polvo que puedan haber quedado en la pantalla con este sticker. Lo hacemos también con mucho cuidado. Aquí nos indica qué parte va arriba y abajo. También señalizado la lámina número 1. Esta es la que tenemos que retirar ahora. Y si llegaste a esta parte del video, por favor no se olviden de suscribirse al canal. Con eso me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido de este tipo, para que ustedes al momento de comprar algún producto tengan una opinión objetiva, a ver si es que funciona o no, o si es que es lo que nos prometen en los anuncios. Listo, entonces ahora hacemos encajar estos jueguitos muy bien para que quede totalmente alineado. Listo, ahora utilizamos esta espátula que nos viene en el kit. Presionamos de manera uniforme. Lo bueno es que también ya nos ayudan estos rieles que vienen al costado. Entonces tenemos muy poco margen de error para poder hacer una buena instalación. Seguimos presionando de manera uniforme, a la misma velocidad también. Listo, llegamos al final. Ahora retiramos la capa de encima. También con mucho cuidado de no retirar todo el film, solamente el de arriba. Sin aplicar mucha fuerza, listo, salió todo. Sacamos el teléfono ya del marco de plástico. Podemos ver que nos quedaron burbujas en el medio. Ahí la podemos ver más de cerca. Tenemos burbujas en el medio y también al costado. Entonces hasta este punto no me gustó el protector. Aquí intentando quitar las burbujas con la uña, pero en un momento les voy a indicar por qué no es bueno hacer esto. Cerramos el teléfono a ver si es que así se borran las burbujas. Vemos que mejoraron un poco, pero aún siguen allí. Este video no es patrocinado por la marca, así que les voy a dar mi más sincera opinión. Por el tema de las burbujas, hasta este momento no cumple con mis expectativas, pero vamos a esperar, vamos a darle un tiempo a ver si es que esto mejora. Vamos a esperar un poco a ver si es que las burbujas desaparecen. Como les digo, hasta este punto no cumplió con mis expectativas, así que vamos a esperar, vamos a grabar un video después. Miren amigos, siempre es muy importante ver las instrucciones, ya que aquí nos indica de que no presionemos las burbujas con la uña o tampoco con las espátulas, ya que las burbujas van a desaparecer de forma natural. Eso es lo que nos dicen las instrucciones, así que vamos a dejarlo. Aquí más o menos ya lo dejé unos 10 minutos y vemos que paulatinamente han ido desapareciendo las burbujas, aún quedan. Y aquí les grabé un update después de 1 hora aproximadamente y vemos que las burbujas desaparecieron en su totalidad. No queda ni una sola burbuja y la respuesta a la pregunta si es que lo recomiendo o no es que totalmente recomendado. Estoy muy satisfecho con el producto, así que muchas gracias por ver este video. No se olviden suscribirse y conmigo hasta la próxima.